Hola y bienvenidos a Enroque Deportivo, el espacio en el que conocer las historias y curiosidades más interesantes del mundo del deporte. ¡Arrancamos! Bien, pues bienvenidos un día más a Enroque Deportivo. Vamos a conocer hoy las historias y curiosidades más interesantes del mundo del ajedrez. Este deporte que sirve para ejercer bien la mente. Hay que comenzar sabiendo que el ajedrez es el rey de los juegos de mesa. No en vano se estima que el número total de jugadores en el mundo está en torno a los 500 millones de personas. La primera versión del ajedrez surgió en torno al año 600 a.C. en Persia. Allí surgió el Shatrang, un juego que llegó a partir del juego indio del Chaturanga. Consistía en un tablero con 64 campos, al igual que actual, y 16 piezas en cada lado. Había soldados, caballos, elefantes, carros, un consejero y el Shah, el rey. El juego terminaba cuando nadie podía ganar, es decir, cuando había tablas, como lo conocemos hoy en día, o cuando todas las piezas, excepto el Shah, el rey, eran capturadas. De hecho, la palabra jaque mate en ajedrez proviene de la frase persa Shah mat, que significa el rey ha muerto. El primer torneo de ajedrez oficial se realizó en el año 1851. Desde entonces el ajedrez va parejo a estos torneos y hay profesionales que se ganan la vida con ellos. Podemos nombrar a muchos como Bobby Fischer, Magnus Carlsen, Karpov o Kasparov, entre muchísimos otros. Hay torneos locales, hay torneos regionales e internacionales, aunque muchos partidarios intentan que sea deporte olímpico, todavía de momento no se ha logrado. El tablero de ajedrez plegable fue inventado por un sacerdote. La iglesia tenía prohibido jugar al ajedrez, pero este hombre encontró una forma de evitar la censura haciendo un tablero de ajedrez plegable. Cuando se doblaba, se podía colocar en una estantería y simplemente se veía como si fueran dos libros. El primer tablero de ajedrez, con cuadrados alternos claros y oscuros, tal como lo conocemos hoy en día, apareció en Europa en el año 1090. Las piezas del ajedrez tal y como las conocemos hoy en día las diseñó el inglés Howard Stoughton, un apasionado del juego que creó un diseño muy atractivo y reconocible hoy en día. Las piezas Stoughton son las piezas de ajedrez oficiales en todo el mundo. Hasta el siglo XIX las partidas de ajedrez no tenían límite de tiempo y podían durar más de 10 horas, más de 12 horas, dependiendo, ¿no? Hasta que la partida quedaba en tablas o alguien conseguía matar al rey. El primer registro escrito del uso de un dispositivo para limitar el tiempo de reflexión se encuentra en 1861. Inicialmente se usaron relojes de arena. Los primeros relojes de ajedrez mecánicos se patentaron en 1884 y los primeros relojes electrónicos no se introdujeron hasta 1964. Una cosa curiosa es que en 1989 la empresa informática IBM creó una computadora que, según decían, podía vencer al campeón mundial de ajedrez. Sin embargo, Garry Kasparov derrotó a esta computadora en una partida de 6 juegos. El siguiente enfrentamiento contra la siguiente versión de esta computadora también fue ganado por Kasparov en 1996. Pero un año más tarde, la revancha, la que esta computadora podía calificar 200 millones de movimientos por segundo, derrotó a Kasparov. Hoy en día los programas informáticos han avanzado mucho y dejan a esta antigua computadora, podría decir que en pañales. El campeón mundial humano Magnus Carlsen tiene una calificación de 2.877, mientras que el mejor programa de computadora tiene una calificación de 3.290. El austriaco William Steinitz se convirtió en el primer campeón mundial oficial de ajedrez al derrotar a Johannes Zuckerkott en 1886. Steinitz fue el gran impulsor de la estrategia en el ajedrez. Antes que él, el juego estaba lleno de ataques atrevidos y sin tanta ciencia. Una de las grandes batallas del ajedrez, de la historia del ajedrez, la libraron Bobby Fischer y Boris Spassky. Bobby Fischer aprendió las reglas del ajedrez a la edad de 6 años y a los 15 ya era el maestro más joven de la historia. En 1972 derrotó a Boris Spassky y se convirtió en campeón mundial. 3 años después, Fischer dejó el ajedrez y se retiró de la vida pública.
Y por supuesto, otro de los grandes genios del ajedrez fue Garry Kasparov, quien se convirtió en el campeón mundial más joven de todos los tiempos a la edad de 22 años, después de derrotar a Anatoly Karpov, y siguió siendo el jugador de ajedrez más fuerte, indiscutible del mundo durante casi 22 años. Y bueno, como hemos estado hablando de Kasparov y Karpov, hay que conocer que estos dos grandes ajedrecistas libraron una de las rivalidades más célebres y apasionantes que ha dado esta actividad deportiva. Podría definir a Karpov como un ajedrecista metódico y frío estratega contra el Kasparov más impredecible y explosivo táctico. Se enfrentaron en 5 campeonatos del mundo y el resultado final fue favorable a Kasparov. 21 victorias, 19 derrotas y 104 TAP. Quizás esa batalla más decisiva fue la batalla que libraron en el Campeonato del Mundo de 1985. Las partidas se iniciaron el 3 de septiembre y se realizaron en la sala de conciertos Tchaikovsky, en Moscú. La limitación de 24 juegos tiene un efecto positivo, además incentiva a los jugadores a arriesgar más. La primera partida la gana Kasparov, pero rápidamente la situación cambia. Karpov gana la cuarta y la quinta partida. De esta manera se imponía la experiencia y la frialdad estratégica del campeón defensor. Desde la sexta partida hasta la 10ª hay tablas, lo que deja el suspenso en el aire, pero de repente Kasparov iguala. La 11ª partida la gana el ogro de Bakú, llevando blanca, respondiendo elegantemente a la defensa jugada por Karpov. Todo seguía igual, con mucha igualdad entre los dos ajedrecistas, y en las últimas partidas ya Karpov empieza a aceptar el desafío teórico de Kasparov, pero entonces Kasparov respondió. La idea estratégica es que en vez de recuperar el peón central, el ogro de Bakú lo utilizará para descoordinar el juego rival, esconder sus propias piezas y paralizar el juego de las blancas. Esta táctica arriesgada y creativa, la apuesta de Kasparov, es una muestra de su genialidad y de una gran visión estratégica. Esta partida del Campeonato del Mundo de 1985 es aún considerada como una de las obras maestras de Kasparov, y se considera que la genialidad tuvo un efecto duradero en Karpov que influyó en la pérdida final del título de mejor del mundo. Pues hasta aquí el programa de hoy, en el que hemos conocido esas historias y esas curiosidades más interesantes del mundo del ajedrez. Os espero en el siguiente programa.